Estado Mayor General de la Armada. Resuelve. Artículo 1. Determínase que el señor comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, contraalmirante de Luis Enrique López Maceo, y el señor comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío de Claudio Javier Villamide, revisten la condición de presuntos infractores, por arriesgar la integridad física de sus subordinados. Sin necesidad evidente, y por actuar con negligencia, imprudencia, notoria y grave, al no impedir que el submarino Ara San Juan, navegase con posteridad a las severas anomalías detectadas tanto en la inspección ISGA, número 10/16S, como en la previa navegación del submarino para el control del mar. Efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017. Circunstancias conocidas por los involucrados, y no superadas, sin evidenciarse medidas de control y supervisión, ante el eventual peligro para la tripulación y la unidad naval. Causando además presumiblemente, por esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto definitivo con el submarino, atribuyéndosele prima facie, a ambas autoridades navales, por dichas conductas, las faltas disciplinarias gravísimas de arriesgar la tropa, y negligencia en el servicio, previstas en el artículo 13, incisos 12 y 16 respectivamente, del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Anexo 4 de la Ley número 26.394. Artículo 2. Suspéndese del servicio al señor contraalmirante de Luis Enrique López Maceo, y al señor capitán de navío de Claudio Javier Villamide, de conformidad con lo prescripto en el artículo 31 del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Medidas que serán notificadas de inmediato a los involucrados. Con entrega de copia de la presente resolución, por la Dirección General del Personal y Bienestar de la Armada, de la cual dependerán mientras dure la suspensión, a los efectos administrativos de acuerdo con lo previsto en el artículo 34, del anexo 2, del decreto número 2666/2012. Artículo 3. Notifíquese a los causantes mediante acta, a través de la Dirección General del Personal y Bienestar de la Armada, que durante la tramitación de toda la instrucción disciplinaria, se garantizará el derecho de defensa que les asiste, pudiendo los involucrados nombrar un abogado particular, o un defensor militar de su confianza. Así de contundente es el sumario realizado por la Armada sobre las responsabilidades que podrían caberles a los oficiales superiores que estaban a cargo de la navegación, y las tareas encomendadas al submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado con sus 44 tripulantes a bordo. La disposición concluyente del sumario tal su nombre, de 15 carillas, con el membrete del Estado Mayor General de la Armada, y refrendado por el entonces titular de esa fuerza almirante Marcelo Eduardo Hipólito Esrur, confirma cada uno de los datos publicados por Infobae, y que indicaban que el Ara San Juan, zarpó de la base naval de Mar del Plata con deficiencias técnicas y operativas que lo limitaban, por ejemplo, a no descender a más de 100 metros de profundidad. Cuando en un estado normal podría realizar una inmersión de hasta 350 metros. Si la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga la desaparición del buque militar, llega a las mismas conclusiones que el oficial sumariante a cargo de la pesquisa interna de la Armada, la situación procesal de López Maceo y Villamide, podría terminar de complicarse. Hasta ahora el expediente no tiene imputados, y el personal que declaró, como los dos tripulantes que desembarcaron del Ara San Juan en Ushuaia, Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilte, admitieron que el submarino había tenido desperfectos en sus itinerarios previos. Esto incluía un problema en el snorkel, por donde ingresaba agua, y que algunos paneles de baterías habían quedado fuera de servicio por esta situación, y que la nave perdía aceite. También aseguraron que el buque tuvo un fallo grave previo a la desaparición. En su exposición ante la magistrada, los tripulantes afirmaron que durante la navegación de Mar del Plata a Ushuaia, hubo fallas en la válvula cabeza del snorkel, más precisamente en los dos electrodos de popa que no podían ser reparados en inmersión. Repreguntados sobre este punto por Yáñez, los suboficiales reconocieron que desconocían si se habían reparado en Ushuaia, además reportaron haber escuchado un ruido seguido de dos golpes fuertes y una vibración,
que recién al llegar a puerto se supo que se había producido por el desprendimiento de una tapaforro a la altura de la batería de proa. Por último le dijeron a la jueza, que el día 5 en el puerto de Ushuaia, tuvieron una falla en una bobina de un interruptor de potencia, de las baterías, que debió ser reparada antes de zarpar, por lo cual la estadía se alargó un día más. La disposición concluyente del sumario interno de la Armada Argentina, que toma estado público por primera vez, y al que accedió Infobae por fuentes oficiales de manera exclusiva, está fechado el 7 de diciembre de 2017. Es decir, 22 días después de la desaparición del submarino. 5 días después de que SRUR avalase la auditoría, el 12 de diciembre, Aguad dispuso el pase a disponibilidad de 7 oficiales, entre ellos Luis Enrique López Maceo y Claudio Villamide, los oficiales señalados por el oficial auditor instructor designado por el entonces jefe de la Armada, para investigar las responsabilidades emergentes vinculadas a la pérdida de contacto con el submarino Ara San Juan. La documentación requerida por el auditor fue solicitada al inspector general de la Armada, contraalmirante Eduardo Alfredo Pérez Bachi, a través del oficio de GAJ, RM4 número 291/17C. De manera inmediata, Pérez Bachi recabó toda la información, más de 100 hojas y planillas que revelaban lo que hasta ese momento el Ministerio de Defensa desconocía, las deficiencias del Ara San Juan para navegar. La misma documentación aseguraba que estas fallas técnicas no suponían un desenlace fatal durante las misiones asignadas al buque de guerra, entre ellas avistar a las naves y aeronaves de guerra británicas que se desenvolvían en cercanías de las Islas Malvinas, escenario del conflicto bélico entre Inglaterra y la Argentina en 1982. Pérez Bachi es un oficial reconocido dentro de la Marina, tanto es así que el año pasado, durante la conmemoración del aniversario 35 de aquel 2 de abril en que desembarcaron las tropas argentinas en Malvinas, y durante el acto que se realizó en el edificio Libertad, el contraalmirante se dirigió a los presentes solicitando un recuerdo para los excombatientes, los héroes caídos durante el hundimiento del crucero General Belgrano, y destacando el rol de la Armada que trascendió al cubrir el mar, la isla, el espacio aéreo y submarino. Por entonces, López Maceo ya había sido cuestionado públicamente por la magistrada de Caleta Olivia Yáñez, a cargo de la causa, por la reticencia a aportar información sobre las comunicaciones del submarino con la base naval, y el reporte de averías en las baterías, además de la logística dispuesta para la aplicación del SAR, por sus siglas en inglés Search and Rescue o búsqueda y rescate. El mismo vocero de la Armada, Enrique Balbi, les había respondido a los periodistas reunidos en la escalinata del edificio Libertad, a la espera de los entonces famosos partes oficiales, que algunas preguntas no se podían responder porque existía secreto de Estado. Fue entonces que el ministro Aguad los desautorizó asegurando que tal secreto no existía, y ordenó entregar de forma inmediata la documentación requerida por Marta Yáñez. Entre esos documentos se encuentra la auditoría interna que en el punto 2 de su resolución pide, suspéndase del servicio a López Maceo y Villamide por arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio. A lo largo de la quincena de Carillas, la disposición concluyente de la auditoría, da cuenta de cada una de las irregularidades que presentaba el Ara San Juan, y que no fueron corregidas, cada una de ellas ampliamente detalladas en varias investigaciones de Infobae. A estos cuestionamientos, la auditoría agrega como agravantes, las comunicaciones que se mantuvieron entre el Comando de Submarinos y el Ara San Juan, horas antes de su desaparición, y que daban cuenta de las dificultades que éste mantenía para navegar y salir a hacer snorkel, es decir, recambiar el oxígeno, con un océano embravecido como el de esos días, donde las olas llegaban a 7 metros de altura. Las comunicaciones volcadas en el documento son 18, y corresponden a los días 14 y 15 de noviembre, es decir, las del día en que se terminó perdiendo contacto y el anterior. La mayoría de ellas cierra con una lapidaria frase que dice: se desconoce contenido de la comunicación. En cambio, algunas de ellas son relevantes, y trascendieron algunos de sus contenidos. Ahora los documentos oficiales sumados a la causa no dejan margen de dudas. El 15 del 11, a las hora 1:31, el Comando de Fuerza Submarina, que estaba a cargo de Villamide, le ordenó al Ara San Juan,
por los evidentes problemas que éste presentaba en su navegación, cambiar su rumbo e ir en derrota directa a Mar del Plata, a discreción / inmersión superficie, según factibilidad. Como se sabe, la nave de guerra nunca llegó a destino, y al día de hoy se desconoce su ubicación. A las 6 de la mañana, desde el submarino, se emitió un informe de situación que decía: ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado. 40 minutos después, el ARA San Juan informa que, tal como ya se le había solicitado, cambiará su rumbo hacia la base naval de Mar del Plata. A las horas 8:20, el Comando de Fuerza de Submarinos le transmite al ARA San Juan gacetillas de prensa, con noticias de actualidad varias. A las horas 8:52, el Comando de la Fuerza de Submarinos, es decir Villamide, le comunica al Comando de Adiestramiento y Alistamiento, por entonces a cargo de López Maceo, lo siguiente. Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio, al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado. Es decir, que se retransmitió el mensaje sobre el principio de incendio, que al comienzo la Armada negó en sus primeras conferencias de prensa. A las horas 13:43, después de varias comunicaciones satelitales exitosas, establecidas por el submarino, con posteriores conexiones fallidas al sistema Eureka, el Comando de la Fuerza de Submarinos le pide al ARA San Juan verificar dirección IP, de servidor principal Eureka. El visualizador Eureka es un planificador de misiones y un asistente compilador de información necesaria para la toma de decisiones, que reviste de secreto militar, por eso no se pueden brindar más detalles. La de las horas 13:43 del 15 de noviembre de 2017, fue la última comunicación transcripta por el auditor en su informe. Párrafo seguido, su comentario es más que elocuente y no deja lugar a segundas interpretaciones. Estas comunicaciones develan la existencia de anomalías por ingreso de agua al ARA San Juan, que son similares a las que ya habían acontecido en la navegación efectuada entre el 1 y 19 de julio del corriente año, de las cuales ya tenían conocimiento el señor comandante de la Fuerza de Submarinos, Villamide, quien a su vez le reportó al señor comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en fecha 5 de septiembre de 2017, sin evidenciarse medidas de control y supervisión. Ante el eventual peligro para la tripulación y la unidad naval, causando además presumiblemente, por esta falta de control y supervisión de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto definitivo con el ARA San Juan. Sobran comentarios. Si vale destacar que los desplazados comandantes López Maceo y Villamide ya presentaron abogados en la causa judicial, el primero de ellos es el que se muestra más activo. Presentó la recusación de todos los que intervinieron en la disposición interna que publica Infobae de manera exclusiva. Tanto del almirante Srur, es decir, el ex jefe de la fuerza que la firmó, como de los auditores e inspectores que hicieron las auditorías y analizaron la documentación.